Buenos días. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto previamente acerca de densidad. Como ya sabemos de estudios previos, la densidad es una propiedad de la materia que relaciona la masa de una sustancia con un determinado volumen. Debemos recordar que es una propiedad intensiva de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no importa el tamaño de la muestra, no importa, por ejemplo, si midiéramos la densidad del agua, si habláramos de un vaso de agua o de un cuerpo de agua de tal tamaño como un lago, ambos van a tener la misma densidad, ojo, siempre y cuando se encuentren a la misma temperatura y a la misma presión. Si nos enfocamos en los cálculos, tenemos la posibilidad de calcular tres tipos de densidades. La densidad superficial, la densidad volumétrica y la densidad lineal. Se hace esta distinción pues tienen algunas características específicas. Vamos a abundar un poco en ello. Ojo, como ya bien dijimos, la densidad se divide o se define por tres tipos, la densidad volumétrica, la superficial y la lineal. Cuando tenemos densidad volumétrica, estamos hablando de cuerpos cuyas tres dimensiones son relevantes. ¿Por qué? Porque son de la misma magnitud. Entonces, estamos hablando que se utiliza para medir la densidad de esferas, de cilindros, de prismas o bien de objetos irregulares, tal y como este intento de gato que tengo aquí. Si es factible medir el volumen y si es relevante en sus tres dimensiones de longitud, de largo, ancho y alto, pues entonces es medible o es práctico utilizar la densidad volumétrica. Ojo, la densidad volumétrica se calcula recordando también densidad igual a masa sobre volumen. Y debemos recordar que la densidad en el sistema internacional se mide en kilogramos sobre metro cúbico. Pasando a otro punto, tenemos la densidad superficial. Como lo suena su nombre, se utiliza principalmente cuando es más relevante una superficie por encima de la dimensión de espesor. ¿Qué significa? Que es más utilizado cuando tenemos cuerpos extremadamente delgados y que tienden a estar laminados, o sea, en superficies anchas. Por ejemplo, cuando tenemos hojas de papel o tenemos láminas o también cuando tenemos lonas que cubren superficies y queremos saber el espesor, o sea, el efecto del espesor sobre esa densidad. Entonces, aquí vale la pena mencionarlo. La densidad se mide o se calcula como una masa entre una superficie o también como la conocemos, área. Y en el sistema internacional se mide en kilogramos sobre metro cuadrado. La densidad lineal, por otro lado, se utiliza cuando es más relevante la dimensión de longitud por encima de un área. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy utilizada cuando tenemos alambres, cuando tenemos tuberías o bien cuando tenemos cables. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas que son extremadamente largas y que tienen aquí una proporción de un diámetro, pero ese diámetro es poco significativo en comparación con la longitud. Entonces, cuando es relevante la longitud y no es tan relevante el área, dibujaré otra vez esto, el área que se genera en la tubería, entonces estamos hablando de que es más importante la densidad lineal. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que la densidad lineal, así como suena, es una masa entre un área. Perdón, debo corregir. De una masa entre una longitud. Disculpen. ¿De acuerdo? Entonces, noten la diferencia. Ah, bueno, y en el sistema internacional se va a medir en kilogramos sobre metro. Entonces, ¿qué debemos resaltar? Densidad volumétrica, masa sobre volumen. Densidad superficial,
es masa sobre área y la densidad lineal es una masa entre una longitud. ¿Cómo se relacionan? Resulta que todas las sustancias poseen una densidad. Entonces, ¿qué significa? Que mientras se conozca el material del que fue elaborada la lámina o la tubería, a partir de la densidad volumétrica se pueden calcular otros parámetros o bien se puede obtener la densidad volumétrica a partir de parámetros conocidos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pasando a otro punto. ¿Qué pasaría o qué debemos tomar en cuenta? Pues que hay maneras de interconvertir estas densidades. Siempre vamos a tener como referencia la densidad. ¿De acuerdo? Voy a bajarme un poquito antes de entrar al problema. Y entonces vamos a depender principalmente de la densidad volumétrica. ¿A qué me refiero? Si la densidad es igual a masa sobre volumen, debemos recordar que dependiendo de la forma que tenga nuestra figura, pues también podemos seccionarlo en partes. Podemos decir que si tenemos una superficie con un determinado espesor, por ejemplo, en una lámina también va a tener un volumen. Ese volumen va a ser igual al espesor por el área superficial. ¿Se entiende la idea? El área superficial puede ser de un círculo, puede ser de un cuadrado, puede ser de un rectángulo. Entonces, esta fórmula de densidad volumétrica puede cambiar como masa entre el espesor por el área superficial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y por qué es importante esto? Porque no debemos olvidar que la densidad superficial es igual a la masa entre esta famosa área superficial. Entonces, si nos damos cuenta, si yo tomo una porción de esto, masa entre área superficial, pues densidad superficial. Y nos quedaría muy sencillo, nos quedaría que la densidad volumétrica es igual a, adivinen, la densidad superficial entre el espesor. O lo que es lo mismo, partiendo de la densidad volumétrica, si yo conozco la densidad volumétrica y el espesor, yo puedo calcular la densidad superficial. Y vamos a reconocerla con algo que resalte este punto. Si pensamos en algo similar, pero ahora pensamos en un cuerpo como una tubería, vamos a pensar que una tubería es un cilindro, ¿de acuerdo? Si tenemos un cilindro, los cilindros se calcula su volumen, pues como volumen es igual a área del círculo por la longitud. Si se fijan, espesor es para láminas, hago la aclaración, y cuando tenemos un borde, ¿de acuerdo? En este caso, en el volumen, esta es la longitud y este es el diámetro de este determinado círculo. Entonces, la densidad volumétrica es igual a la masa entre volumen y la densidad volumétrica es igual a la masa entre el área del círculo por la longitud. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque la densidad lineal ya quedamos que era igual a la masa entre la longitud. ¿Qué creen? Volviendo al punto anterior, masa entre longitud es igual a densidad lineal. ¿Y qué creen? Que entonces, ahora sí no me equivoco de color, la densidad volumétrica es igual a la densidad lineal entre el área del círculo. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Pues porque entonces la densidad lineal yo la puedo calcular únicamente utilizando la densidad volumétrica
por el área de este círculo. Y entonces, ¿qué creen? Tengo una nueva fórmula muy poderosa para hacer cálculos de áreas y de superficies. ¿Estamos? Entonces, ¿qué conclusiones podemos tomar? Que la densidad volumétrica siempre va a estar relacionada tanto con la densidad superficial como con la densidad lineal. Hay que ponerle atención a esos detalles. Muy bien. Y para ello vamos a probarlo con un problema. Vamos rápidamente a resolver lo que a continuación tenemos. Dice, cierta madera tiene una densidad superficial, ojo, de 8 kilogramos sobre metro cuadrado. No olvidando, pues, lo que alguna vez vivieron en la prepa, sabemos que vamos a cambiar el grosor porque necesitamos trabajar finito. Tenemos que recordar que hay que tomar datos, ¿de acuerdo? Vamos a ampliar un poco, como se darán cuenta, aquí están todos los apuntes. Y entonces, ampliando un poquito más, digo para abundar un poco, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Dice, cierta madera tiene una densidad superficial de 8 kilogramos sobre metro cuadrado. Si se compara una tabla de esa madera, cuyo espesor es de 5 centímetros, calcula la densidad volumétrica de la madera. Entonces, recordando lo que hacían ustedes en la prepa, pues bueno, no hay que despreciar que hay que conocer los datos que hay. Y sabemos que los datos son que la densidad superficial es igual a 8 kilogramos sobre metro cuadrado. Y luego tenemos un espesor que es de 5 centímetros. Dice, si se compara una tabla de esa madera cuyo espesor es de 5 centímetros, calcula la densidad volumétrica de la madera. ¿Y qué creen? Que ya después de todos los despejes que hicimos, es muy sencillo esto. Sabemos que densidad volumétrica es igual a, adivinen, tomamos las fórmulas anteriores, a la densidad superficial entre el espesor. ¿Y qué creen? Que entonces lo calculamos. Pero ojo, aquí yo tengo metros cuadrados, aquí tengo centímetros. Nunca debemos olvidar que todo debe calcularse en las mismas unidades. Hago una conversión antes de hacer todo lo demás y yo sé que por cada 100 centímetros hay un metro. Y entonces 5 entre 100 sabemos que son 0.05 metros. Sencillo. Todavía no hay ningún problema. Ahora sí, tenemos 8 kilogramos sobre metro cuadrado entre 0.05 metros. Al hacer la división, decimos 8, vamos a hacerlo chicos, 8 entre 0.05 y eso nos va a dar entonces a nosotros 160 kilogramos sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, únicamente para repasar lo que ya habían visto en sus semanas anteriores, vamos a redondearlo. ¿A cuántas? Si nos damos cuenta, tanto este como este dato tienen una cifra significativa. Entonces, hay que redondear estos datos a una cifra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que esta es la última cifra significativa y recordando, la cifra posterior es mayor que 5. Entonces, perdón, mayor que 5, volteé el signo, perdón, es mayor que 5. ¿Por qué indico esto? Porque la regla de redondeo dice que si un número es mayor que 5, entonces sube. Y redondeando esta cantidad equivale a 200 kilogramos sobre metro cúbico. O para que no haya duda sobre si los ceros son significativos, con notación científica denotamos 2 por 10 a las 2 kilogramos sobre metro cúbico. Esto es lo que esencialmente tú debes saber sobre cálculos de densidad superficial, lineal y volumétrica.